Bienvenidos a esta inmersión en las fuentes que nos hablan de San Sixto I. Hoy vamos a explorar la figura del que las listas tradicionales consideran el séptimo papa. Vamos a examinar su pontificado, las acciones que se le atribuyen y, claro, el complejo mundo en el que vivió. Todo esto a través del prisma de los documentos que tenemos delante. Nos situamos en un periodo fascinante, la verdad. Aproximadamente entre los años 115 y 125 de nuestra era. El Imperio Romano está bajo el mando del emperador Adriano. Es una época de relativa paz, la famosa Pax Romana, y de un notable florecimiento cultural. Adriano mismo era un gran viajero, un amante de las artes, de la filosofía griega. Pero esta estabilidad cultural convivía con un fenómeno muy marcado, el sincretismo religioso. Nuestra misión hoy es, desgranar lo que estas fuentes nos cuentan sobre Sixto I, qué aportaciones le atribuyen, sobre todo en el ámbito de la liturgia, que parece clave. También, cómo lo sitúan en esa cadena temprana del liderazgo en la Iglesia de Roma. Nos ceñiremos estrictamente a la información que nos proporcionan estos textos. Vale, vamos a meternos en materia. Y es un punto de partida crucial ese contraste que mencionas. Las fuentes lo subrayan mucho. Por un lado, tenemos el ambiente del Imperio Bajo Adriano, un emperador que, según nos describen estas fuentes, no solo toleraba, sino que a veces parece que incluso fomentaba activamente la mezcla de cultos y filosofías. Le interesaban los misterios de Eleusis, la religión egipcia. Buscaba, digamos, cierta armonía universal entre las diversas tradiciones religiosas del imperio. Una especie de globalización religiosa temprana, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Y frente a eso, la perspectiva que presentan las fuentes sobre la comunidad cristiana primitiva, es de una firmeza radical en la exclusividad de Cristo. La afirmación «Jesucristo es el Señor» no era una más entre muchas, sino la única y definitoria para ellos. Este choque de visiones es fundamental, según estos textos, para entender el énfasis que se atribuye a Sixto I en la sacralidad. No se trata solo de doctrina abstracta, ojo, sino de cómo esa fe se vive y se expresa en los ritos, en lo tangible. Se interpreta como una necesidad de marcar fronteras, ¿sabes? De definir y proteger la identidad cristiana en un mar de opciones religiosas. Entendido ese marco. Vayamos entonces a la figura de Sixto I. Las fuentes que manejamos, como las listas episcopales tempranas, lo identifican consistentemente como el sucesor de Alejandro I. Y por tanto el séptimo obispo de Roma después de Pedro. Es interesante que figuras posteriores, pero aún muy influyentes y, relativamente cercanas en el tiempo, como San Ireneo de León a finales del siglo II, y Eusebio de Cesarea, el padre de la historia de la Iglesia en el IV, lo incluyan sin dudar en sus recuentos. Y aquí tocamos un punto clave que las fuentes resaltan, la importancia de la sucesión apostólica. Para los autores de estos textos, el hecho de poder trazar una línea ininterrumpida de obispos en Roma desde los apóstoles Pedro y Pablo no es una mera curiosidad histórica, para nada. Lo presentan como un pilar esencial, como una garantía visible de la fidelidad a la enseñanza original de los apóstoles. Es decir, no es solo quien ocupa el cargo, sino lo que eso representa, en términos de continuidad doctrinal. Precisamente. La idea transmitida es que esta sucesión documentada refuerza la noción de una iglesia que, ya desde muy temprano, se percibía a sí misma con una estructura organizada, y con el obispo de Roma como un punto de referencia clave, un custodio de esa tradición recibida y transmitida. Para los autores de nuestras fuentes, esto era un argumento de peso contra grupos que surgían con doctrinas consideradas novedosas o desviadas en ese momento. Volvamos un momento a ese contexto del Imperio bajo Adriano. Mencionábamos la estabilidad, el florecimiento cultural. Adriano fue un emperador constructor, Pensemos en el Panteón de Roma, en su villa en Tívoli, el Muro de Britania. Pero, para la Iglesia, ¿cómo era la situación real más allá del sincretismo? ¿Era tan pacífico todo? Pues las fuentes pintan un cuadro complejo, la verdad. No hubo una persecución generalizada y sistemática decretada por Adriano contra los cristianos en todo el imperio. Eso vendría más tarde. De hecho, existe un famoso rescrito de Adriano al procónsul de Asia, Minucio Fundano. Sí, lo conozco. Que parece indicar una postura de relativa moderación,
O sea, no perseguir a los cristianos por meras aclamaciones populares, sino solo si se demostraba que habían cometido delitos contra las leyes romanas. O sea, una cierta protección legal frente a denuncias anónimas o tumultos. Algo es algo. En teoría, sí. Pero en la práctica, la situación local podía variar enormemente. Ser cristiano seguía siendo ilegal, en el sentido de que se negaban a participar en el culto imperial obligatorio y en los ritos paganos cívicos. Eso era un problema gordo. Esto los hacía sospechosos de ateísmo por negar a los dioses tradicionales y de deslealtad al imperio. Así que, aunque no hubiera un edicto imperial específico de persecución general, seguían siendo vulnerables a acusaciones, a la hostilidad popular, a la acción de gobernadores locales más o menos celosos. Eran una minoría vista con recelo. Su existencia misma desafiaba ese ideal sincrético de Adriano, al afirmar una verdad exclusiva. Y es en ese caldo de cultivo, entonces, entre la presión externa del sincretismo y esa vulnerabilidad legal, donde las fuentes sitúan la acción de Sixto I centrada en la liturgia. Exacto. La interpretación que nos ofrecen estos textos es que Sixto I comprendió que la identidad cristiana no se defendía solo con argumentos teológicos, digamos, sino viviendo y celebrando la fe de una manera que subrayara su carácter único y sagrado. Si el mundo circundante tendía a mezclar y relativizar lo divino, pues la liturgia cristiana debía ser un espacio donde la trascendencia, la santidad de Dios y la presencia real de Cristo fueran palpables. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque las fuentes, en particular una compilación posterior llamada Liber Pontificalis, Sí. que según se nos indica recoge tradiciones anteriores, bueno, pues le atribuyen a Sixto I medidas litúrgicas muy concretas. No son solo generalidades, son normas específicas. ¿Podemos detallarlas? Claro. El Liber Pontificalis menciona 3 disposiciones clave atribuidas a Sixto I, y todas, como dices, orientadas a reforzar esa percepción de lo sagrado en la celebración. La primera, y me parece muy significativa, la norma de que solo los ministros ordenados, obispos, presbíteros, diáconos, podían tocar los vasos sagrados. Estamos hablando del cáliz con el vino consagrado y la patena con el pan consagrado. Objetos en contacto directo con lo que la fe cristiana identifica como el cuerpo y la sangre de Cristo. Detengámonos un instante en esto, porque es potente. Según la interpretación de la fuente, ¿qué buscaba esta norma? La fuente sugiere que no era una cuestión de poder clerical sin más, sino de reverencia, pura reverencia. Piensa que en un mundo donde los objetos rituales paganos eran a menudo manipulados por cualquiera que participase en el rito, esta restricción marcaba una diferencia radical. Subrayaba que esos objetos no eran comunes, que pertenecían a una esfera sagrada, y requerían un cuidado y un respeto especiales. Y por parte de aquellos dedicados específicamente al servicio del altar. Reforzaba la idea de la Eucaristía como algo, tremendamente santo. Muy claro. ¿Cuál es la segunda disposición que mencionan? La introducción, o al menos la promoción enfática, de que toda la asamblea de fieles se uniera al sacerdote en el canto del Sanctus, el Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, durante la plegaria eucarística, el corazón mismo de la misa. El Sanctus. Ese himno basado en la visión del profeta Isaías en el templo y en la adoración celestial que describe el Apocalipsis, ¿verdad? Exactamente. La fuente conecta explícitamente este canto con esa liturgia celestial. La idea que se transmite es potente. Al cantar el Sanctus, la comunidad terrenal no está simplemente entonando una alabanza más, se está uniendo al coro de los ángeles y los santos en el cielo. Es un momento en que, según esta visión, el cielo y la tierra se tocan. Promover que todos los fieles lo cantaran juntos, no solo el clero o un coro, enfatizaba la participación de todo el pueblo de Dios en ese misterio sagrado y su unidad en la adoración trascendente. Interesante. Rompía la barrera entre clero y laicos en ese momento cumbre, uniéndolos en la misma alabanza celestial. Fascinante. ¿Y la tercera medida? Pues el establecimiento de reglas más precisas para la custodia y el manejo de la Eucaristía fuera de la misa. Esto implicaría normas sobre cómo conservar las especies consagradas, quizás para llevarla a los enfermos o a los ausentes, asegurando siempre que fueran tratadas con la máxima reverencia y cuidado, protegiéndolas de cualquier profanación o irreverencia. De nuevo, un énfasis en el carácter sagrado y real de la presencia de Cristo en la Eucaristía.
no solo durante la celebración, sino también después. Si conectamos estas tres medidas, la restricción sobre los vasos sagrados, el canto común del Sanctus, el cuidado de la Eucaristía reservada, con la visión general que nos ofrece el texto, bueno, la interpretación es clara. No se ven como meros formalismos o rúbricas vacías, en absoluto. Se presentan como un esfuerzo pastoral y teológico consciente por parte de Sixto I, para grabar en la mente y el corazón de los fieles la naturaleza única y sagrada de la liturgia cristiana. Querían dejar claro que esto no era simplemente una comida fraternal, aunque lo comunitario era importante, claro, ni un rito mistérico más entre otros muchos que había, no. Era un encuentro transformador con el Dios vivo, santo y trascendente, presente de forma real en la Eucaristía. Era cultivar el sensus sacri, el sentido de lo sagrado. Y esta imagen de Sixto I como promotor de la sacralidad litúrgica no solo sirve para describir su pontificado, ¿verdad? Sino que las fuentes que analizamos parecen utilizarla también con una intención apologética, para defender ciertas posturas sobre la historia de la Iglesia primitiva, frente a otras interpretaciones. Efectivamente, el texto que comentamos utiliza la figura de Sixto I y estas disposiciones litúrgicas atribuidas a él para rebatir implícita o explícitamente dos ideas que considera erróneas sobre los orígenes cristianos. ¿Cuáles serían esas ideas? A ver. Por un lado, se argumenta contra la visión de que una liturgia estructurada, con ritos definidos, normas claras y un sentido fuerte de lo sagrado, es una invención muy posterior. Algunos críticos sugerían que esto fue algo que se desarrolló mucho más tarde, quizás solo después de la conversión de Constantino en el siglo IV, o incluso ya en la Edad Media. La fuente viene a decir, no, miren a Sixto I. Ya en la primera mitad del siglo II encontramos evidencia de estas preocupaciones por la forma ritual, por los objetos sagrados, por la participación ordenada en cantos específicos como el Sanctus. Presentan a Sixto I como prueba de una continuidad litúrgica y un sentido de lo sagrado desde época muy temprana. Me entiendo. O sea, contrarresta la idea de una evolución tardía de la estructura litúrgica. Y la segunda idea que se rebate. De una iglesia primitiva puramente espiritual, casi etérea, desinteresada por las formas externas, los rituales concretos, los objetos materiales o las estructuras jerárquicas. Una visión que imagina a los primeros cristianos reunidos de forma muy informal, casi sin ritos. Como si lo material y lo ritual fueran una especie de corrupción posterior de un cristianismo original que era puramente interior. Exacto. El argumento del texto, al destacar las acciones de Sixto I, es que esta visión no se sostiene. La existencia misma de normas sobre quién toca a qué objetos, los vasos sagrados, cómo se canta el Sanctus y cómo se cuida el elemento central, la Eucaristía, demuestra desde la perspectiva de esta fuente que la dimensión ritual, material y visible era intrínseca a la fe cristiana desde muy temprano. No niega la importancia de la fe interior, por supuesto, pero afirma que ésta se expresa, se nutre y se protege a través de formas concretas, a través de gestos, de símbolos, de un orden litúrgico. Esto plantea una cuestión importante que el texto quiere dejar clara. ¿Cuál sería esa cuestión? Cómo, según esta interpretación histórica, las prácticas concretas y los elementos materiales, el agua, el pan, el vino, el aceite, los vasos, los cantos, los gestos, no son algo secundario o añadido a la fe cristiana, sino que son parte integral de su expresión y vivencia desde el principio, y argumentan que es coherente con una fe que se basa en la encarnación, un Dios que asumió la materia, que se hizo carne y que, según la fe cristiana, sigue actuando en el mundo a través de signos sensibles, los sacramentos y la liturgia. Es crucial recordar, eso sí, que estamos exponiendo los argumentos y la perspectiva tal como los presentan las fuentes que tenemos como base para esta exploración, no nuestra opinión personal. Vale. Entonces, si intentamos sintetizar lo que hemos desgranado a partir de estas fuentes, ¿cuál es la imagen de San Sixto I que emerge? ¿Qué nos queda? Pues emerge la figura de un líder eclesiástico que, en ese complejo y plural ambiente religioso del Imperio Romano bajo Adriano, es presentado como un actor clave. Un actor clave en la consolidación y definición de la sacralidad dentro de la liturgia cristiana. Se le atribuye el impulso de prácticas que buscan subrayar la trascendencia y la santidad del culto. Como hemos visto, la participación universal en el Sanctus, como unión con la liturgia celestial,
y un profundo respeto por la Eucaristía, manifestado en normas concretas sobre los vasos que la contienen y su custodia. Un esfuerzo claro por diferenciar el culto cristiano del entorno pagano y sincrético de la época. Exactamente. El legado que subrayan los textos que hemos analizado es precisamente ese, el de haber contribuido a custodiar el corazón de la fe cristiana, el misterio de Cristo celebrado en la liturgia, con reverencia, amor y un claro sentido de lo sagrado. Y esto expresado en ritos y normas compartidas. Su pontificado, aunque las fuentes no nos den muchísimos detalles biográficos, la verdad, se presenta como un momento significativo en la unificación de la práctica litúrgica y en el fortalecimiento de la identidad cristiana. La liturgia cuidada y reverente se muestra no solo como un acto de adoración, sino como el núcleo de la vida comunitaria, y como un signo visible de la fe en un Dios trascendente en medio de un mundo religiosamente diverso y a veces hostil. Una figura, por tanto, que según estas fuentes jugó un papel importante en dar forma a cómo la Iglesia primitiva expresaba y protegía su misterio central. Muy interesante. Y quizás, como reflexión final que nos dejan estas fuentes, podríamos pensar en esto. Si ya en el siglo II, como estos textos atestiguan, existía este esfuerzo consciente por definir y proteger lo sagrado a través de rituales específicos, objetos delimitados, normas claras, ¿qué nos dice esto sobre la relación, a veces tensa pero siempre presente, a lo largo de la historia entre la fe, como experiencia interna, personal, y su necesaria manifestación externa, comunitaria y sensible? Esa necesidad de expresar lo inefable a través de lo tangible, ¿no? ¿Cómo siguen hoy las distintas comunidades de fe, en nuestro propio mundo plural y a menudo secularizado, negociando esa relación? ¿Cómo definen, viven, expresan y protegen sus propios espacios, tiempos y prácticas sagradas frente a las tendencias homogeneizadoras o relativizadoras de la cultura actual? Es una pregunta que de alguna manera nos conecta directamente con los desafíos que, según estas fuentes, afrontó Sixto ahí hace casi 2 milenios. Da que pensar.